Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén listos para un viaje emocionante porque hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas joyas ocultas, esas series cortitas pero intensas que te dejan sin aliento, que te enganchan desde el primer segundo y te hacen desear que nunca terminen, aunque duren poco. Si eres como yo que siempre está buscando la próxima serie para maratonear, pero no siempre tiene tiempo para comprometerse con producciones larguísimas, este vídeo es para ti. Vamos a explorar algunas de las series turcas más impactantes y concisas, esas que te atrapan con sus historias llenas de drama, romance, misterio y giros inesperados. Prepárense para descubrir tramas adictivas, personajes complejos y actuaciones que te dejarán sin palabras. Porque, seamos honestos, las series turcas tienen un encanto especial, ¿verdad? Esa mezcla de culturas, esos paisajes increíbles, esa música que te toca el alma, es irresistible. Antes de que empecemos, un pequeño favor: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis recomendaciones y quieren seguir descubriendo series increíbles, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por supuesto, déjenme un comentario al final, contándome cuáles son sus series turcas favoritas y qué les parecen mis recomendaciones de hoy. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en estas series turcas cortas que te dejarán sin aliento. Empecemos con una serie que me encantó por su intensidad y originalidad, **Sasiyet Persona, **. Esta no es la típica serie de crímenes. Aquí la trama gira en torno a Aga Beyolu, un exagente judicial jubilado al que le diagnostican Alzheimer de inicio temprano. Al darse cuenta de que pronto perderá la memoria y por lo tanto, la capacidad de ser responsable de sus actos, decide tomar la justicia por su mano y castigar a los criminales que escaparon de la ley en el pasado. Imagínense la complejidad de este personaje. Un hombre que lucha contra su propia mente mientras busca venganza. La actuación de Haluk Bilginer, que ganó un Emmy internacional por este papel, es simplemente magistral. Te hace sentir cada emoción, cada duda, cada atisbo de cordura que le queda a Aga. Además, la serie explora temas profundos como la justicia, la memoria, la moralidad y la redención. Es una serie que te hace pensar, que te cuestiona, que te atrapa desde el principio hasta el final. Y lo mejor de todo es que solo tiene 12 episodios, así que es perfecta para maratonear en un fin de semana. Créanme, Sasiyet es una joya que no se pueden perder. Pero vayamos un poco más allá de la premisa básica. La serie Sasiyet no solo nos presenta a un hombre con Alzheimer tomando la justicia por su mano, sino que también nos sumerge en un análisis profundo de la sociedad turca, explorando la corrupción, la impunidad y la falta de justicia. A través de los crímenes que Aga Beyolu decide castigar, la serie destapa una red de abusos y negligencias que han quedado impunes durante años. Cada episodio se convierte en una crítica social, exponiendo las fallas del sistema y la desesperación de aquellos que han sido víctimas de la injusticia. La brillantez de la serie reside en su capacidad para equilibrar la trama de crímenes con la evolución del personaje principal. A medida que la memoria de Aga se deteriora, su determinación por llevar a cabo su venganza se intensifica. Sin embargo, también se enfrenta a dilemas morales y a la incertidumbre de si sus acciones son realmente justas. ¿Hasta qué punto es lícito tomar la justicia por tu mano, incluso si se está actuando con buenas intenciones? Esta pregunta se convierte en un eje central de la serie, generando un debate interno en el espectador. Además, la serie cuenta con un elenco secundario excepcional, que aporta profundidad y complejidad a la trama. Desde la joven policía Nebra Elmas, interpretada por Cansu Dere, que investiga los crímenes de Aga, hasta los familiares y amigos del protagonista, cada personaje tiene su propia historia y sus propios conflictos. Estas historias se entrelazan con la trama principal, enriqueciendo la narrativa y generando un mayor impacto emocional en el espectador. La dirección de la serie es impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora que intensifica las emociones. Los paisajes urbanos de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de crímenes y redención. Cada escena está meticulosamente planificada para generar tensión y mantener al espectador enganchado. En definitiva, Sasiyet es mucho más que una serie de crímenes. Es una obra de arte que te hace reflexionar sobre la justicia, la memoria, la moralidad y la condición humana.
Es una joya que te atrapa desde el principio hasta el final y que te deja pensando mucho después de haberla terminado. Si buscas una serie que te desafíe intelectualmente y te conmueva emocionalmente, Sassy es una opción imprescindible. Y por supuesto, la actuación de Alok Bilginer es una razón suficiente para verla. No se la pierdan. Seguimos con una serie que combina romance, drama y un toque de misterio, ***Fi****. Esta serie, basada en la trilogía de novelas del mismo nombre, nos sumerge en la vida de Kam Mañai, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. La trama se centra en la obsesión de Kam por Duru y cómo manipula su vida y la de las personas que la rodean para conseguir lo que quiere. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía preciosa y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera de la historia. Los personajes son complejos y llenos de matices, y las actuaciones son excelentes. Además, la serie explora temas como el amor obsesivo, la ambición, el poder y la búsqueda de la felicidad. Tiene 2 temporadas, Fi y Sei, ambas con alrededor de 12 episodios cada una, lo que la convierte en una opción ideal para una maratón intensa. Eso sí, les advierto que Fi es una serie para adultos con escenas explícitas y temas controvertidos. Pero si buscan una serie que los haga pensar y sentir, que los desafíe y los mantenga al borde del asiento, Fi es una excelente opción. Profundicemos en el universo de Fi. Esta serie no es simplemente una historia de amor obsesivo, es un estudio psicológico profundo sobre la manipulación, el poder y la fragilidad humana. Kam Mañai, interpretado magistralmente por Ozanguven, no es un villano unidimensional, sino un personaje complejo y carismático que utiliza su inteligencia y su encanto para conseguir sus objetivos. Su obsesión por Duru, interpretada por Serini Sarkaya, no es solo un capricho, sino una búsqueda desesperada por llenar un vacío en su propia vida. La serie explora cómo Kam Mañai manipula a Duru y a las personas que la rodean, utilizando sus debilidades y sus inseguridades para controlarlas. A medida que avanza la trama, vemos cómo la vida de Duru se desmorona a medida que Kam se entromete en cada aspecto de su existencia. Sin embargo, Duru no es una víctima pasiva, sino una mujer fuerte y decidida que lucha por recuperar el control de su vida. Fi también explora la relación entre Kam Mañai y otras mujeres, mostrando cómo utiliza su poder y su influencia para seducirlas y manipularlas. A través de estas relaciones, la serie cuestiona los roles de género, la sexualidad y el poder en la sociedad moderna. La fotografía de la serie es impresionante, con una paleta de colores oscuros y una iluminación que intensifica las emociones. La banda sonora es igualmente impactante, con canciones que reflejan el estado de ánimo de los personajes y la tensión de la trama. Pero más allá de la estética visual y la banda sonora, Fi destaca por su guión inteligente y sus diálogos afilados. La serie plantea preguntas incómodas sobre el amor, la ambición y la moralidad, desafiando al espectador a cuestionar sus propias creencias. En resumen, Fi es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una historia de amor obsesivo, manipulación y poder, que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las complejidades de las relaciones. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, que te desafíe y te mantenga entretenido, Fi es una excelente opción. Prepárense para una maratón intensa y para ser sorprendidos por los giros inesperados de la trama. No se la pierdan. Ahora, cambiemos un poco de género y vayamos a una serie que te hará reír a carcajadas, **Ethos Birbakadr, **. Esta serie es una comedia dramática que explora las vidas de un grupo diverso de personas en Estambul, que representan diferentes clases sociales, culturas y creencias. A través de sus historias interconectadas, Ethos nos muestra la complejidad de la sociedad turca moderna, con sus contradicciones, sus tensiones y sus esperanzas. La serie es inteligente, divertida y conmovedora. Los personajes son entrañables y te identificas con sus luchas y sus sueños. Además, Ethos aborda temas importantes como la identidad, la religión, la salud mental y la aceptación. Es una serie que te hace reír, pero también te hace reflexionar. Solo tiene 8 episodios, así que es perfecta para una tarde de risas y reflexión. Si buscan una serie que los haga sentir bien, que los haga conectar con la humanidad y que los haga ver el mundo desde una perspectiva diferente, Ethos es una excelente elección. Pero Ethos es mucho más que una comedia dramática. Es una radiografía de la sociedad turca contemporánea,
que explora las diferencias culturales, religiosas y sociales que coexisten en Estambul. La serie nos presenta a un grupo de personajes diversos, cada uno con su propia historia, sus propios valores y sus propios prejuicios. A través de sus historias interconectadas, Ethos nos muestra cómo estos personajes se enfrentan a los desafíos de la vida moderna, luchando por encontrar su lugar en una sociedad en constante cambio. La serie aborda temas como la identidad, la religión, la salud mental y la aceptación, con una sensibilidad y un humor que la hacen accesible a un público amplio. Uno de los aspectos más destacados de Ethos es su capacidad para mostrar la complejidad de los personajes. Ninguno de ellos es perfecto, y todos tienen sus propias contradicciones y sus propios defectos. Sin embargo, la serie nos invita a comprender sus motivaciones y a empatizar con sus luchas. Por ejemplo, Meryem, la protagonista principal, es una joven musulmana que trabaja como empleada doméstica en un barrio rico de Estambul. Meryem se siente alienada de la sociedad moderna y lucha por mantener sus valores tradicionales en un mundo que cambia rápidamente. Sin embargo, también es una mujer fuerte y decidida que busca su propia voz y su propio camino. Otro personaje interesante es Peri, una psicóloga secular que trata a Meryem por ataques de ansiedad. Peri es una mujer moderna y liberal que se siente frustrada por la falta de comprensión y tolerancia en la sociedad turca. Sin embargo, también es una mujer vulnerable que lucha contra sus propios demonios internos. A través de la relación entre Meryem y Peri, Ethos explora las diferencias y las similitudes entre las diferentes culturas y religiones que coexisten en Estambul. La serie nos muestra cómo estas diferencias pueden generar conflictos, pero también cómo pueden ser una fuente de riqueza y diversidad. En definitiva, Ethos es una serie que te hace reír, pero también te hace reflexionar sobre la sociedad, la cultura y la condición humana. Es una joya que te atrapa desde el primer episodio y te deja pensando mucho después de haberla terminado. Si buscas una serie que te haga sentir bien, que te haga conectar con la humanidad y que te haga ver el mundo desde una perspectiva diferente, Ethos es una excelente elección. No se la pierdan. Cambiando nuevamente de registro, les recomiendo **Aleph***. Esta miniserie de misterio y crimen te transporta a la Estambul moderna, donde dos detectives, Kemal y Setar, deben unirse para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en la mística islámica. La serie es visualmente impresionante con una ambientación que te sumerge en la atmósfera misteriosa y enigmática de Estambul. Los personajes son complejos y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán adivinando hasta el final. Aleph explora temas como la religión, la historia, la justicia y la venganza. Es una serie que te hace pensar, que te intriga y que te mantiene al borde del asiento. Con solo 8 episodios, es una opción ideal para los amantes del misterio y el suspense. Si buscan una serie que los transporte a un mundo oscuro y fascinante, Aleph es una excelente opción. Pero Aleph es mucho más que una serie de misterio y crimen. Es un viaje a las profundidades de la historia y la cultura islámica, que explora los secretos y las creencias que se esconden detrás de la fachada moderna de Estambul. La serie nos presenta a dos detectives, Kemal y Setar, que son completamente diferentes entre sí. Kemal es un detective joven y secular que se guía por la lógica y la razón. Setar es un detective más viejo y tradicional que se guía por la fe y la intuición. A medida que investigan los asesinatos rituales, Kemal y Setar se ven obligados a unir sus fuerzas y a aprender el uno del otro. Kemal comienza a comprender la importancia de la historia y la cultura islámica, mientras que Setar comienza a cuestionar sus propias creencias. La serie explora temas como la religión, la historia, la justicia y la venganza, con una profundidad y una sensibilidad que la hacen accesible a un público amplio. Aleph no es una serie que glorifique la violencia o el fanatismo religioso. Al contrario, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y sobre los peligros del extremismo. La ambientación de la serie es impecable, con una fotografía cuidada y una banda sonora que intensifica la atmósfera misteriosa y enigmática de Estambul. Los paisajes urbanos y los lugares históricos de la ciudad se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de crímenes y secretos. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de Kemal y Setar. Kenan İmirzalıoğlu y Ahmet Mumtaz Taylan ofrecen interpretaciones convincentes y complejas, que hacen que los personajes sean creíbles y entrañables. En definitiva, Aleph es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final.
Es una historia de misterio, crimen e intriga, que te hace reflexionar sobre la religión, la historia y la condición humana. Si buscas una serie que te transporte a un mundo oscuro y fascinante, que te intrigue y te mantenga entretenido, Aleph es una excelente opción. No se la pierdan. Volviendo al drama, no puedo dejar de mencionar Immortals Yasamayanlar, ***. Esta serie de fantasía urbana nos presenta a Mia, una joven humana que se convierte en vampiro y busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. La serie está ambientada en Estambul, donde los vampiros y los humanos coexisten en secreto. Immortals es una serie visualmente atractiva, con efectos especiales impresionantes y una ambientación que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de los vampiros. Los personajes son carismáticos y la trama está llena de acción, romance y suspense. Además, la serie explora temas como la venganza, el amor, la identidad y la inmortalidad. Con solo 8 episodios, es una opción ideal para los amantes de la fantasía y el terror. Si buscan una serie que los transporte a un mundo de vampiros, acción y romance, Immortals es una excelente opción. Pero Immortals no es solo una serie de vampiros. Es una historia de venganza, amor y redención, ambientada en una Estambul oscura y misteriosa. La serie nos presenta a Mia, una joven humana que se convierte en vampiro después de ser atacada por Dmitri, un vampiro poderoso y despiadado. Mia jura vengarse de Dmitri y destruir su imperio. A medida que Mia se adentra en el mundo de los vampiros, descubre que no todos son malvados. Conoce a otros vampiros que luchan por proteger a los humanos y mantener el equilibrio entre los dos mundos. Mia también se enamora de Carmen, una vampira hermosa y enigmática que se convierte en su aliada y confidente. La serie explora temas como la venganza, el amor, la identidad y la inmortalidad, con una profundidad y una sensibilidad que la hacen accesible a un público amplio. Immortals no es una serie que glorifique la violencia o el sadismo. Al contrario, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la importancia de la empatía y sobre la posibilidad de la redención. La ambientación de la serie es impecable, con efectos especiales impresionantes y una fotografía cuidada que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso de los vampiros. Los paisajes urbanos de Estambul se convierten en un telón de fondo perfecto para esta historia de vampiros y humanos. Además, la serie cuenta con un elenco de actores carismáticos que dan vida a los personajes de Mia, Dmitri y Carmen. Elçin Sangu, Kerem Bürsin y Birkan Sokuyu ofrecen interpretaciones convincentes y complejas, que hacen que los personajes sean creíbles y entrañables. En definitiva, Immortals es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una historia de vampiros, acción, romance y suspense, que te hace reflexionar sobre la venganza, el amor, la identidad y la inmortalidad. Si buscas una serie que te transporte a un mundo de fantasía y terror, que te intrigue y te mantenga entretenido, Immortals es una excelente opción. No se la pierdan. Ahora hablemos de una serie que combina drama familiar con toques de comedia, Uysayar, ***. Esta serie nos presenta a la familia Uysal, una familia rica y aparentemente perfecta que vive en Estambul. Sin embargo, detrás de esta fachada de perfección, cada miembro de la familia esconde secretos y lleva una vida doble. La serie explora las vidas de los miembros de la familia Uysal, mostrando sus luchas, sus sueños y sus secretos. Uysayar es una serie inteligente, divertida y conmovedora. Los personajes son realistas y te identificas con sus problemas y sus aspiraciones. Además, la serie aborda temas importantes como la familia, la identidad, la felicidad y la autenticidad. Con solo 8 episodios, es una opción ideal para una tarde de reflexión y entretenimiento. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y pensar, Uysayar es una excelente elección. Pero Uysayar no es solo una comedia dramática familiar. Es una mirada incisiva a la hipocresía, las expectativas sociales y la búsqueda de la autenticidad en la sociedad turca moderna. La serie nos presenta a una familia aparentemente exitosa, pero que en realidad está llena de secretos y frustraciones. El padre Önder es un arquitecto exitoso que se siente atrapado en su matrimonio y en su trabajo. La madre, Nil, es una ama de casa elegante y sofisticada que se siente vacía y sin propósito. Los hijos, Is y Mert, son adolescentes rebeldes que luchan por encontrar su identidad y su lugar en el mundo. A medida que avanza la serie, descubrimos que cada miembro de la familia Uysal lleva una vida doble.
Onder tiene una aventura con una joven arquitecta. Neil se une a un grupo de terapia para mujeres deprimidas. Y se involucra en un movimiento activista radical. Mer se refugia en los videojuegos y en el consumo de drogas. La serie explora cómo los miembros de la familia Uysal se enfrentan a sus propios demonios internos y cómo intentan encontrar la felicidad y la autenticidad en un mundo que les exige ser perfectos. Uysayar no es una serie que ofrezca soluciones fáciles o respuestas definitivas. Al contrario, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida familiar y sobre la dificultad de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. La serie está dirigida con sensibilidad y humor, y cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de la familia Uysal. Alok Bilginer, Songul Oden, Gur Yucel y Binur Kaya ofrecen interpretaciones convincentes y complejas, que hacen que los personajes sean creíbles y entrañables. En definitiva, Uysayar es una serie que te hace reír, llorar y pensar. Es una comedia dramática familiar que te invita a reflexionar sobre la hipocresía, las expectativas sociales y la búsqueda de la autenticidad. Si buscas una serie que te conmueva y te entretenga, que te haga sentir identificado y que te deje pensando mucho después de haberla terminado, Uysayar es una excelente opción. No se la pierdan. Siguiendo con el drama familiar, pero con un toque más intenso, les recomiendo **Kusukusu, As the Crow Flies, ***. Esta serie nos sumerge en el competitivo mundo de las noticias de televisión, donde la ambición, la envidia y la traición están a la orden del día. La trama se centra en Asl, una joven ambiciosa que admira a Lale Kran, una famosa presentadora de noticias. Asl hará todo lo posible para acercarse a Lale y escalar posiciones en el mundo de la televisión, incluso si eso significa traicionar a sus amigos y a sus principios. Kusukusu es una serie adictiva, con una trama llena de giros inesperados y personajes complejos. La serie explora temas como la ambición, la envidia, el poder y la manipulación. Con 2 temporadas de 8 episodios cada una, es una opción ideal para maratonear y sumergirse en el mundo de la televisión turca. Si buscan una serie que los mantenga al borde del asiento con personajes intrigantes y una trama llena de drama, Kusukusu es una excelente opción. Pero Kusukusu es mucho más que una serie sobre el mundo de la televisión. Es una historia sobre la ambición desmedida, la competencia despiadada y las consecuencias de perseguir el éxito a cualquier precio. La serie nos presenta a 2 personajes principales, Lale Kran, una presentadora de noticias veterana y respetada, y Asl, una joven ambiciosa que sueña con seguir sus pasos. Asl idolatra a Lale y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para acercarse a ella y aprender de su experiencia. Sin embargo, a medida que se adentra en el mundo de la televisión, Asl descubre que la realidad es mucho más compleja y despiadada de lo que imaginaba. La ambición, la envidia y la traición son las reglas del juego, y Asl se ve obligada a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba sus valores y sus principios. Lale, por su parte, se siente amenazada por la ambición de Asl y teme perder su posición privilegiada. A medida que avanza la serie, vemos cómo la relación entre Lale y Asl se vuelve cada vez más tensa y conflictiva. Las 2 mujeres se enfrentan en una batalla por el poder y el reconocimiento, y están dispuestas a utilizar todas las armas a su alcance para alcanzar sus objetivos. La serie explora temas como la ambición, la envidia, el poder y la manipulación, con una profundidad y una complejidad que la hacen accesible a un público amplio. Kusukusu no es una serie que glorifique el éxito a cualquier precio. Al contrario, es una serie que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la importancia de mantener nuestros valores y principios. La serie está dirigida con ritmo y tensión, y cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a los personajes de Lale y Asl. Birce Akalay y Maire Idaner ofrecen interpretaciones convincentes y complejas, que hacen que los personajes sean creíbles y entrañables. En definitiva, Kusukusu es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una historia sobre la ambición, la envidia, el poder y la manipulación, que te invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la importancia de mantener nuestros valores y principios. Si buscas una serie que te intrigue y te mantenga entretenido, que te haga pensar y sentir, Kusukusu es una excelente opción. No se la pierdan. Para los amantes del romance les recomiendo **Renzi Evi de Student House, ***. Esta serie sigue la vida de 4 estudiantes universitarios que comparten una casa en Estambul.
Cada uno de ellos tiene sus propios sueños, problemas y secretos, y juntos aprenden a lidiar con los desafíos de la vida universitaria. La serie es ligera, divertida y romántica. Los personajes son entrañables y te identificas con sus experiencias. Renzi Evi explora temas como la amistad, el amor, la independencia y el crecimiento personal. Con una sola temporada de 6 episodios, es perfecta para una tarde de relax y entretenimiento. Si buscan una serie que los haga sonreír, que los haga recordar sus años universitarios y que los haga creer en el amor, Renzi Evi es una excelente elección. Pero Renzi Evi es mucho más que una comedia romántica. Es una mirada nostálgica a la vida universitaria, a la amistad incondicional y a los primeros amores. La serie nos presenta a 4 estudiantes universitarios que comparten una casa en Estambul, Deniz, Ekin, Arias. Cada uno de ellos tiene sus propios sueños, problemas y secretos, y juntos aprenden a lidiar con los desafíos de la vida universitaria. Deniz es una estudiante de arquitectura ambiciosa y trabajadora que sueña con construir edificios hermosos y funcionales. Ekin es un estudiante de medicina inteligente y sensible que lucha por equilibrar sus estudios con su vida social. Ar es un estudiante de derecho carismático y divertido que sueña con convertirse en un abogado famoso. Asle es una estudiante de periodismo creativa y apasionada que sueña con contar historias que cambien el mundo. A medida que avanza la serie, vemos cómo los 4 amigos se apoyan mutuamente, se enamoran, se pelean y se reconcilian. Juntos aprenden a lidiar con el estrés de los exámenes, las decepciones amorosas y las dificultades económicas. También aprenden a valorar la importancia de la amistad, la familia y el amor. La serie explora temas como la amistad, el amor, la independencia y el crecimiento personal, con una sensibilidad y un humor que la hacen accesible a un público amplio. Renzi Evi no es una serie que pretenda ser profunda o trascendental. Al contrario, es una serie que simplemente busca entretener y hacer sonreír al espectador. La serie está dirigida con ligereza y simpatía, y cuenta con un elenco de actores jóvenes y talentosos que dan vida a los personajes de Deniz, Ekin, Arias. Cemji Tuzumolu, Afra Saraolu, Kubilay Aka y Damla Kolbay ofrecen interpretaciones frescas y divertidas, que hacen que los personajes sean creíbles y entrañables. En definitiva, Renzi Evi es una serie que te hace sonreír, que te hace recordar tus años universitarios y que te hace creer en el amor. Es una comedia romántica que te invita a relajarte y a disfrutar de una tarde de entretenimiento. Si buscas una serie que te haga sentir bien, que te haga conectar con tus propias experiencias y que te haga creer en la magia de la juventud, Renzi Evi es una excelente elección. No se la pierdan. Finalmente, para los que buscan algo diferente, les recomiendo **Yakamoto S 245 **. Esta serie de ciencia ficción nos presenta a Arman, un biólogo marino que se une a una misión de investigación en un submarino. Durante la misión, Arman y su equipo se ven atrapados en una situación peligrosa cuando descubren que un desastre natural ha devastado la Tierra. La serie es emocionante, llena de suspense y con efectos especiales impresionantes. Yakamoto S 245 explora temas como la supervivencia, la esperanza y la lucha contra la adversidad. Con solo 7 episodios, es una opción ideal para los amantes de la ciencia ficción y el suspense. Si buscan una serie que los transporte a un mundo postapocalíptico con personajes valientes y una trama llena de acción, Yakamoto S 245 es una excelente opción. Pero Yakamoto S 245 es mucho más que una serie de ciencia ficción postapocalíptica. Es una historia sobre la resiliencia humana, la importancia de la colaboración y la búsqueda de la esperanza en los momentos más oscuros. La serie nos presenta a Arman, un biólogo marino idealista que se une a una misión de investigación en un submarino. Arman sueña con descubrir nuevas formas de vida en el océano y con proteger el medio ambiente marino. Durante la misión, Arman y su equipo se ven atrapados en una situación peligrosa cuando descubren que un desastre natural ha devastado la Tierra. Un evento catastrófico ha provocado tsunamis masivos que han destruido ciudades costeras y han provocado la muerte de millones de personas. El submarino de Arman se convierte en uno de los últimos refugios seguros para la humanidad. A medida que avanza la serie, vemos cómo Arman y su equipo luchan por sobrevivir en un mundo postapocalíptico. Se enfrentan a la escasez de recursos, a la amenaza de otros supervivientes y a sus propios miedos y traumas. Sin embargo, también encuentran la fuerza para seguir adelante, para ayudarse mutuamente y para buscar una nueva esperanza.
La serie explora temas como la supervivencia, la esperanza y la lucha contra la adversidad, con una profundidad y una sensibilidad que la hacen accesible a un público amplio. Yakamoto S245 no es una serie que glorifique la violencia o el pesimismo. Al contrario, es una serie que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la resiliencia humana, la colaboración y la esperanza. La serie está dirigida con ritmo y tensión, y cuenta con efectos especiales impresionantes que te sumergen en el mundo post-apocalíptico. Quantatl ofrece una interpretación convincente y compleja de Arman, haciendo que el personaje sea creíble y entrañable. En definitiva, Yakamoto S245 es una serie que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Es una historia sobre la supervivencia, la esperanza y la lucha contra la adversidad, que te invita a reflexionar sobre la resiliencia humana y la importancia de la colaboración. Si buscas una serie que te transporte a un mundo postapocalíptico, que te intrigue y te mantenga entretenido, que te haga pensar y sentir, Yakamoto S245 es una excelente opción. No se la pierdan. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas cortas que te dejarán sin aliento. Como pudieron ver, hay opciones para todos los gustos: drama, romance, misterio, comedia, ciencia ficción. Las series turcas lo tienen todo. Hemos explorado series tan impactantes como Sasiyet, con su trama de venganza y Alzheimer, hasta comedias dramáticas como Ethos, que nos muestra la diversidad de la sociedad turca. Pasamos por el romance obsesivo de Fi, el misterio de Aleph, la fantasía de Immortals, el drama familiar de Uy Sayar y la ambición de Kusukusu. También tuvimos tiempo para un romance universitario con Renzi Evi y un futuro postapocalíptico con Yakamoto S245. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y que se animen a ver alguna de estas series. Créanme, no se arrepentirán. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora es su turno. Déjenme un comentario abajo y cuéntenme cuáles de estas series ya han visto, cuáles les gustaría ver y cuáles son sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y disfruten de estas series turcas cortas que te dejarán sin aliento. Adiós.